México amaneció con la agenda habitual. Una presidenta que cambia de opinión sobre el fracking, un estrecho de 39 kilómetros que controla el precio de nuestra gasolina y un alcalde secuestrado el mismo día en que el gobierno presentó sus mejores cifras de seguridad en 11 años. Soy Íñigo y esto es México Centro. La presidenta Claudia Sheinbaum pasó años oponiéndose al fracking. Esa postura tenía nombre, trayectoria académica y congruencia ideológica. Pero el martes en la mañanera presentó el comité interinstitucional que evaluará si el fracking es viable en México. La congruencia ideológica sigue ahí, solo que irónicamente fracturada para poder extraerle algo de dignidad. El argumento es real y no es menor. México importa el 75% su gas natural de Estados Unidos, el mismo país con el que lleva meses de tensión por aranceles, migrantes y el nombre oficial de un golfo. Depender en 3/4 partes de tu principal antagonista comercial para calentar la estufa es una vulnerabilidad que ningún discurso soberanista resuelve. Sheinbaum lo dijo con una honestidad que pocas veces se escucha en ese podio y señaló que tras años de decir que no al fracking y al ver la situación del país en términos de la dependencia, lo peor que podemos decir es solo no. Eso es una presidenta admitiendo en público que cambió de opinión. Anótenlo porque ha ocurrido muy pocas veces, como 3, no, menos, como 5. El comité tiene 17 integrantes, los rectores de la UNAM, la UAM, el IPN, universidades de Coahuila y Nuevo León y el Instituto Mexicano del Petróleo. Deberán emitir un dictamen en 2 meses y la zona más probable, si se aprueba, será Coahuila. El rector de la UADEC ya adelantó que con la tecnología actual, el fracking alcanzó un nivel muy estable, lo cual es exactamente lo que un rector de Coahuila diría sobre fracturar el subsuelo de Coahuila. La presidenta fue enfática al subrayar que no hay una decisión tomada, ni una fecha para consulta comunitaria, ni para la decisión final. Lo que sí hay es un comité, un plazo y una factura de gas que llega cada mes sin esperar resultados. La pregunta que el comité deberá responder no es solo técnica, es política, es territorial, es sobre quién vive encima de las rocas que se van a fracturar. Eso no lo resuelven 17 rectores en 2 meses, pero sí la historia reciente nos dice algo, es que en unos meses alguien va a decir que la ciencia avala y que se hizo consulta y que la soberanía energética lo requiere. Ya lo han dicho antes, con otros proyectos y otros nombres, porque en México el mecanismo siempre es el mismo cuando le conviene a los que gobiernan. Ya son 15 mexicanos muertos bajo custodia del ICE durante la administración Trump. El número ya no cabe en una nota al pie y ocupa un párrafo propio, con nombres. El más reciente fue Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años de edad y 25 años viviendo en Estados Unidos. Fue encontrado inconsciente en el centro correccional de Wynne, en Luisiana, y trasladado al hospital en donde murió. Su único delito fue no tener papeles. Como en los 14 casos anteriores, la Cancillería envió una carta muy fuerte al gobierno de Estados Unidos y un comunicado formal exigiendo investigación, pero la respuesta de Washington fue la misma: 0. La métrica del silencio es perfecta: 15 muertes, 15 solicitudes de información, 15 silencios. La consistencia de los gringos es impecable. Ante eso, Sheinbaum tomó una medida concreta e instruyó a todos los cónsules con centros de detención del ICE en su jurisdicción a pasar de visitas semanales a visitas diarias. La lógica es elemental. Si el otro lado no responde, al menos que no pueda alegar que nadie estaba mirando. También informó que México ya presentó denuncia ante la CIDH y explora mecanismos ante la ONU. Pero hay que decirlo sin adorno: las visitas diarias no resucitan a nadie. La denuncia entre la CIDH es un proceso que dura años. Los mecanismos de la ONU son tan veloces como su nombre lo sugiere. Y lo único que México tiene disponible en este momento son instrumentos diplomáticos frente a un gobierno que ha decidido hacer del silencio una política. La presidenta dijo que su gobierno hará todo lo necesario. La pregunta es: ¿qué significa todo lo necesario? Cuando el otro lado ha decidido que el silencio es la respuesta oficial.
Porque esa decisión, la de no responder, también es una política y las políticas no se cambian con cartas, se cambian con costos. Y de eso hoy nadie está hablando. Taxco cerró su Semana Santa más concurrida del año. Miles de turistas, procesiones, hoteles llenos, la economía local funcionando. Pero 4 días después secuestraron al alcalde y a su padre en la carretera Taxco-Cuernavaca. El sábado 11 de abril, un médico pediatra de 68 años, Juan Vega Arreondo, director del Hospital General de Taxco, fue interceptado en la carretera. Su hijo, el alcalde Juan Andrés Vega Carranza, salió a buscarlo y también desapareció. Un funcionario municipal activó el protocolo de crisis y más de 500 elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR y 2 fiscalías estatales montaron un operativo. Los localizaron con vida en el Estado de México y los trasladaron en helicóptero a Iguala. La hipótesis principal del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, apunta a la familia michoacana, pero no hay detenidos confirmados y nadie está bajo custodia. La organización que, según la Inteligencia Federal, secuestró al alcalde de un municipio turístico de Guerrero y a su padre médico sigue operando, como tantas otras en el territorio nacional. Y eso importa porque Taxco no es un municipio olvidado en una región sin nombre. Es uno de los principales destinos turísticos de Guerrero. Es el tipo de lugar que aparece en las campañas de Sectur. Y si en ese municipio el alcalde no puede manejar por la carretera principal sin riesgo de secuestro, la pregunta sobre quién controla el territorio no es retórica. El alcalde apareció esa noche en un video de Facebook señalando que en los momentos más duros uno se aferra a su fe. Esa es una frase comprensible después de lo que vivió, pero también es, involuntariamente, un diagnóstico sobre el estado de seguridad en Guerrero, porque cuando el representante electo del municipio turístico del año depende de la fe para tener seguridad y llegar vivo a su destino, el problema no es espiritual. Los números son reales y son significativos. El promedio diario de homicidios dolosos bajó de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026. 35 asesinatos menos por día. Esas no son estadísticas abstractas, son 35 familias que en marzo de 2026 no recibieron una llamada que en septiembre de 2024 habrían recibido. El cuadro completo: feminicidio bajó 14.9%, secuestro 36%, extorsión 17.7%, robo con violencia 18.2%, robo de vehículo 27%. Sinaloa, el estado que vivió una guerra interna entre cárteles, bajó 63% en el periodo junio 2025 a marzo 2026. El primer trimestre de 2026 es el más bajo desde 2016 y marzo de 2026 es el mes con menor incidencia en 11 años. Pero también hay un asterisco. El único delito que subió fue el robo a casa-habitación y los 7 estados que concentran el 50% de los homicidios son Guanajuato con 9.2%, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. La tendencia nacional baja, pero la geografía de la violencia no ha cambiado. Matan menos en los mismos lugares de siempre. García Harfuch presentó el balance acumulado: 49.530 detenidos, 25.700 armas aseguradas y casi 500 toneladas de droga decomisadas desde el inicio del gobierno. La presidenta fue precisa en su lectura. Lo importante es la tendencia general. Una frase que es simultáneamente correcta y políticamente conveniente, porque aunque una tendencia a la baja es una buena noticia, no es un diagnóstico completo. La presidenta lo sabe y por eso eligió esa frase con cuidado. El Fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico de crecimiento para México de 1.5% a 1.6%, una décima porcentual. En el mundo de las instituciones financieras internacionales, una décima es noticia. En el mundo de los salarios y la inflación, una décima es ruido de fondo. El contexto que el FMI no puede ignorar es que 2025 fue el peor año en mucho tiempo para la economía mexicana, que tuvo apenas un 0.6% de crecimiento. Y la mejora prevista para 2026 no es un triunfo de política económica, sino el efecto matemático de haber caído muy bajo, porque cuando el piso está abajo, cualquier paso hacia arriba parece escalada.
La Secretaría de Hacienda prevé entre 1.8 y 2.8%. El FMI prevé 1.6%. La brecha entre ambas proyecciones no es desacuerdo técnico, es la diferencia entre asumir que el estrecho de Hormuz estará abierto o cerrado, porque la variable más importante de la economía global en 2026 no es una política fiscal ni un ciclo de tasas, es una guerra que lleva 7 semanas y un paso marítimo de 39 kilómetros. Para México eso tiene una traducción directa. El precio del petróleo determina el precio del gas, que determina lo que Pemex y CFE pagan por energía, que determina el subsidio que el gobierno aplica o no aplica, que determina lo que paga una familia en Puebla por su recibo de luz, y todo eso depende hoy materialmente de si Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo. La décima de crecimiento es la parte aburrida de esta nota. La parte interesante es que nadie sabe qué es lo que va a pasar y esa incertidumbre en sí misma es la noticia. Y hablando de 3 días, eso lleva activo el bloqueo naval del estrecho de Hormuz. CENTCOM lo confirmó el lunes. El martes, el ejército de Estados Unidos informó que durante las primeras 24 horas impidió la salida de varios buques de puertos iraníes con más de 10,000 soldados, buques de guerra y aeronaves desplegados en un canal de 39 kilómetros. Irán respondió que tiene control total del estrecho. Estados Unidos dice que bloqueó buques. Ambas afirmaciones circulan simultáneamente y lo que el mercado de futuros opina al respecto lo dice el precio del barril cada mañana. El alto el fuego vence la próxima semana, que será la más cargada diplomáticamente del conflicto hasta ahora. Además, Israel y Líbano celebraron el martes sus primeras conversaciones directas en décadas, facilitadas por Estados Unidos, y acordaron una nueva ronda. Aquí está el mapa completo de lo que mueve este estrecho. El precio del petróleo, el precio del peso mexicano, el pronóstico del FMI para México, el subsidio al diésel y directamente la urgencia con que Sheinbaum necesita o no necesita el gas del subsuelo de Coahuila. Todo está conectado por 39 kilómetros de agua entre Irán y Omán. Cuando los analistas hablan de riesgos geopolíticos, hablan de esto. Un paso marítimo que abierto o cerrado reescribe las decisiones que se toman en la mañanera, en Hacienda y en los comités científicos sobre fracking, simplemente porque la geografía no pide permiso. El 12 de abril, con la participación electoral más alta desde la caída del comunismo, 77.8%, los húngaros decidieron terminar con 16 años de Viktor Orbán. Peter Magyar y el partido TISA obtuvieron 137 escaños de 199, 2/3, supermayoría. Orbán se quedó con 54 y concedió la derrota esa misma noche. Las consecuencias concretas: el préstamo de 90,000 millones de euros de la Unión Europea para Ucrania, que Orbán llevaba meses vetando, se desbloquea. Hungría regresa a la línea pro-Unión Europea y pro-OTAN, y Rusia pierde su aliado más cercano dentro del bloque europeo. Y eso importa porque Orbán no era solo un primer ministro incómodo en las cumbres europeas, era el modelo que los movimientos populistas del continente, y algunos fuera de él, señalaban como prueba de que la democracia y liberal podía ganar y mantenerse. Pero el 12 de abril ese modelo fue derrotado en las urnas por los propios ciudadanos a los que supuestamente representaba. El lunes 13 de abril, primer día hábil posvacaciones, el sindicato del Metro de la Ciudad de México activó un paro escalonado en las 12 líneas. 76 trenes quedaron fuera de servicio, 800 viajes fueron cancelados, retrasos de 40 minutos en la línea 3 y 1 millón de usuarios que regresaban de Semana Santa se encontraron con que el metro tenía otras prioridades. La denuncia del sindicato es técnica y no tiene respuesta fácil. De 391 trenes del sistema, solo 68 están en condiciones adecuadas. El 70% no ha recibido mantenimiento general a pesar de superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado es 750,000. 84 trenes están detenidos en talleres por falta de refacciones, y eso no es un problema sindical, sino un problema de infraestructura con fecha de vencimiento. Lo que ocurrió después es lo interesante. Ese mismo lunes en la tarde, el director Adrián Rubalcaba y el líder sindical Fernando Espino llegaron a un acuerdo y el martes el servicio fue normal, sin anuncio de aumento salarial concreto porque el acuerdo no especificó montos ni fechas. Un paro que empezó en la mañana y se resolvió en la tarde.
Un acuerdo sin montos ni fechas, trenes con el doble de kilómetros recomendados que el martes volvieron a circular normalmente. La pregunta que a todos nos queda es, ¿cuándo van a reparar los 323 trenes que no están en condiciones? Porque los acuerdos sin fecha son, en la práctica, intenciones y las intenciones no evitan tragedias. Hoy, 16 de abril, quedan 14 días para el cierre del plazo de declaración anual. El 30 de abril es el límite y al 4 de abril el SAT registraba 1.93 millones de declaraciones presentadas de los 11.4 millones esperados. Así es que más de 9 millones de contribuyentes siguen haciéndola de suspenso. El SAT tiene publicado en su página un calendario de saturación, una especie de semáforo que indica exactamente qué días colapsará su portal y qué días no. Es una institución que sabe con anticipación que su sistema va a fallar y lo documenta en tiempo real. Hoy y mañana, verde. Último fin de semana de abril, rojo. Los días 29 y 30, colapso garantizado. El portal ya colapsó el 1 de abril y batalló el 6. La historia es anual, predecible y sin variación. Los mexicanos se esperan, el sistema falla, nadie se sorprende, se extienden plazos o no, y el siguiente año se repite la secuencia. 9 millones de contribuyentes esperan el rojo. Esto no es una hipótesis, es lo que indica la trayectoria de las declaraciones presentadas contra las esperadas. Hoy y mañana son los mejores días de la quincena para presentar su declaración. El SAT lo dice en su propio semáforo. La información existe, es pública y está actualizada. La decisión de usarla o esperar al rojo es, en estricto sentido, personal. El Mundial 2026 arranca en 56 días. México es el anfitrión principal del torneo más esperado en décadas. El partido inaugural será México contra Sudáfrica en el Estadio Azteca ante 87,000 personas, el 11 de junio y hasta ahí. La narrativa oficial es impecable, pero esta semana CNN en español publicó un reportaje sobre pequeños comerciantes de la Ciudad de México que denuncian haber sido excluidos de los beneficios del torneo. Circuló un video de N+ sobre remodelaciones urbanas impulsadas por el Mundial que generan reacciones encontradas entre habitantes de la CDMX y el domingo hubo una asamblea antimundialista en Coyoacán. Los megaeventos generan beneficios concentrados y costos dispersos. Esa es su mecánica histórica, no una anomalía mexicana. Los vecinos reubicados, los comerciantes sin acceso a zonas rediseñadas y las comunidades que preguntan si el legado del torneo les llegará, no son personajes de un relato antipatriota, son el asterisco que acompaña a todos los grandes torneos en todas las ciudades. El debate sobre quién se queda con los beneficios y quién absorbe los costos empieza antes del primer partido. Eso es puntual, porque después del primer partido, la conversación la domina el marcador. 56 días, ese es el tiempo que falta para que el país tenga que resolver esa contradicción o decidir que no la ve. Y la historia de los megaeventos dice que lo segundo es considerablemente más frecuente que lo primero. A 22 días del colapso de la presa de Jales en el Rosario, Sinaloa, ocurrido el 25 de marzo, el cuarto minero sigue sin aparecer y la búsqueda continúa con despliegue federal activo. El balance hasta hoy es de 2 rescatados con vida. José Alejandro Cástulo Colín el 30 de marzo y Francisco Zapata Nájera el 8 de abril. Uno fue hallado muerto el 11 de abril y otro más sigue desaparecido. La empresa minera reportó el colapso 24 horas después de que ocurrió. Ese dato tiene 22 días de antigüedad y sigue sin consecuencia penal anunciada. Lo que hoy aprendimos es que México depende un 75% del gas de un país con el que está en tensión, que la solución que se evalúa depende de un comité que tardará 2 meses, que ese comité existe porque un estrecho de 39 kilómetros está bloqueado, a 12,000 kilómetros de distancia, que 15 mexicanos murieron bajo custodia sin que nadie haya dado una explicación, que el metro funciona con el 17% de sus trenes en condiciones, y que una empresa tardó 24 horas en reportar un colapso minero con trabajadores adentro, sin consecuencia penal anunciada. ¿Cuántas de esas cosas seguirán igual la próxima semana? Soy Íñigo y esto fue México Centro. Nos vemos el lunes.